La tormenta descendió sobre la ciudad como una ira del cielo, sus rugidos ensordecedores resonaron por las calles estrechas y los relámpagos rasgaron el cielo nocturno en un espectáculo de luces y sombras. Las nubes oscuras se retorcieron y se amontonaron como gigantes voraces, devorando los edificios y las calles de abajo con una furia insaciable. Gotas de lluvia, del tamaño de puños cerrados, golpeaban implacablemente los tejados, convirtiendo los tranquilos callejones en ríos tumultuosos que se arremolinaban en remolinos de escombros y escombros. Los vientos aullaban como criaturas salvajes, arrancando árboles centenarios de sus raíces y lanzándolos como proyectiles mortales contra cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Los relámpagos, como espadas divinas, cortaron el aire con su ira eléctrica, iluminando fugazmente la desolación de abajo. Las calles, normalmente llenas de vida y movimiento, ahora estaban vacías, salvo las sombras fantasmales que bailaban al ritmo de la tormenta. El caos reinó supremo, una sinfonía de destrucción que resonó por toda la ciudad. Las alarmas de los coches sonaban desesperadas, compitiendo con los gritos asustados de los vecinos sorprendidos por la violencia de la naturaleza. Las ventanas estaban rotas, los toldos arrancados y las barricadas protectoras rotas como si fueran papel. Nadie estaba a salvo de la furia de la tormenta y la ciudad se doblegó ante su poder abrumador. Era como si el propio universo estuviera desatando su ira sobre ese pequeño pedazo de tierra, mostrando al mundo su fuerza indomable e implacable. Entre los escombros dejados por la tormenta, el joven protagonista emerge como una figura solitaria y decidida, con el rostro iluminado solo por el ocasional destello de un relámpago lejano. Tus pasos cautelosos resuenan por las calles vacías, cada ruido va acompañado del susurro del viento que agita los escombros a tu alrededor. Sus ojos miran hacia la oscuridad, buscando señales de vida o esperanza en medio de la devastación. Es entonces cuando la ve, una figura acurrucada en un rincón, apenas visible en la penumbra, como una sombra entre sombras. Acercándose lentamente, descubre a una mujer anciana, con su frágil figura contorsionada por el dolor y el cansancio. Su cabello gris está enmarañado y empapado, su piel arrugada empapada por la lluvia helada que aún cae en gotas persistentes. El joven se arrodilla a su lado, con el corazón apretado por la compasión ante la desoladora visión. Él observa angustiado cómo ella lucha por respirar, con sus ojos apagados fijos en algún punto distante. El dolor y la miseria que emanan de ella son casi tangibles y los envuelven en una niebla oscura que parece absorberlos hacia su abismo de desesperación. Sin dudarlo, el joven extiende su mano, ofreciendo el poco consuelo que puede. Él le habla en un tono suave y reconfortante, tratando de calmar sus miedos y aliviar su dolor. Y mientras la tormenta continúa arrasando afuera, una nueva tormenta comienza a gestarse dentro de su corazón, impulsándolo a ayudar a esta extraña solitaria en su hora de necesidad. Impulsado por un impulso de compasión que trasciende las barreras del miedo y la incertidumbre, el joven protagonista envuelve en sus brazos a la frágil anciana, sintiendo el peso de su fragilidad contra su pecho. Con pasos firmes, avanza entre los escombros de la tormenta, cada paso es una batalla contra los escombros que bloquean su camino. Mientras la lluvia continúa cayendo en una cortina gris a su alrededor, busca desesperadamente refugio, sus ojos exploran el paisaje desolado en busca de algún refugio de la furia del cielo. Finalmente, descubre un refugio improvisado, una construcción rústica de madera que parece haber sobrevivido milagrosamente a la tormenta. Con cuidado y determinación, lleva a la anciana al interior, mientras su corazón se hunde ante la urgencia de su misión. En el interior, la acomoda en una cama improvisada, la cubre con gruesas mantas y la calienta con palabras de consuelo y esperanza. Él observa cómo ella se relaja gradualmente y su respiración se vuelve más tranquila y regular bajo su atenta atención. Incluso frente a la adversidad y la desolación que los rodea, el joven encuentra una chispa de esperanza dentro de sí mismo, una creencia inquebrantable en el poder transformador del amor y la compasión. Y mientras afuera la tormenta continúa aullando, se compromete a cuidar a la anciana con todo el cuidado y dedicación que su alma generosa pueda ofrecerle, prometiéndole un rayo de luz en medio de la oscuridad que la rodea. A medida que los segundos se desarrollan en horas bajo el techo improvisado del refugio, la joven protagonista profundiza en las oscuras profundidades del pasado de la anciana, buscando descubrir los secretos enterrados bajo las cicatrices de una vida marcada por la tragedia. Su voz, suave como un susurro de esperanza en medio de la oscuridad, rompe el pesado silencio que envuelve la habitación, resonando en las desgastadas paredes con una urgencia palpable. Con cada pregunta cuidadosamente elegida, descubre fragmentos de la historia de la anciana, como piezas de un intrincado rompecabezas que revela una imagen dolorosa y conmovedora. Él escucha atentamente mientras ella comparte sus recuerdos más dolorosos, cada palabra es una herida abierta que sangra con el peso del sufrimiento pasado. A medida que las horas se convierten en días y los días en semanas, el joven se ve atrapado en un torbellino de emociones, sus propias lágrimas se mezclan con las de la anciana mientras ella relata los acontecimientos que la llevaron a vagar por las calles sin rumbo fijo. Él siente el peso de tu dolor como si fuera su propia carga, su compasión desbordante en gestos amables y palabras reconfortantes. Y cuando finalmente todas las piezas encajan,
cuando la dolorosa verdad se revela en toda su crueldad e injusticia, el joven se encuentra consumido por una tumultuosa mezcla de ira y tristeza. Porque ahora comprende que la anciana no es solo una mujer sin hogar perdida en los callejones oscuros de la ciudad, sino más bien un alma herida por la implacable mano del destino, víctima de circunstancias fuera de su control. Y mientras enfrenta esta impactante revelación, sabe que su viaje para ayudarla apenas comienza. Entre los suspiros entrecortados de la anciana y los inquietos susurros del viento afuera, el joven se sumerge en un torbellino de recuerdos oscuros que tejen el tejido de su desgarrada historia. Los flashbacks se desarrollan ante tus ojos como escenas de una película antigua, cada imagen es un eco doloroso de un pasado marcado por la tragedia y la desesperación. Ve a la frágil niña, con los ojos llenos de inocencia, rodeada por la calidez acogedora de un hogar que pronto se convertiría en una prisión de pesadillas. Es testigo de las sombras que acechan en los rincones oscuros, los siniestros susurros que resuenan en las paredes como fantasmas del pasado. Y luego, observa impotente cómo la luz se desvanece de sus ojos, reemplazada por la sombra del dolor y el miedo. Cada flashback es una herida abierta que revela los acontecimientos que la llevaron al borde del abismo. Ve la cruel pérdida de sus seres queridos, el dolor desgarrador de ser arrancado de todo lo que conocía y amaba. Es testigo de los rostros distorsionados por la codicia y la crueldad, las manos que se suponía debían proteger convertidas en garras voraces que la arrastraron hacia la oscuridad. Y a medida que se desarrollan los flashbacks, el joven es consumido por una desgarradora mezcla de compasión e indignación. Porque ahora comprende que la anciana no es solo una extraña sin hogar perdida en las calles, sino un alma marcada por un dolor indescriptible, una sobreviviente de una vida de tormento y desesperación. Y mientras enfrenta los horrores de su pasado, se compromete a ser su luz en la oscuridad, un ancla de esperanza en un mar de desesperación. En la crudeza de las calles, la anciana emerge como una figura solitaria y resistente, enfrentando los implacables elementos de la naturaleza como una guerrera que desafía a sus enemigos más temibles. El joven, en una mezcla de horror y admiración, es testigo de su batalla diaria por la supervivencia, siendo cada momento un testimonio de su fuerza inquebrantable y su determinación indomable. La ve acurrucada contra el frío cortante de la noche, su delgado cuerpo temblando bajo las capas rotas de ropa gastada. La ve hurgar en los cubos de basura en busca de migajas de comida, sus dedos callosos rebuscan frenéticamente entre los restos despreciados por la sociedad que la abandonó. Y la ve enfrentando las miradas de desdén y desconfianza, su espíritu resistiendo la crueldad del mundo que la rechazó. El hambre la consume como una bestia hambrienta, sus entrañas se retuercen de dolor mientras lucha por encontrar algo que sacie su desesperada necesidad. El frío la envuelve como una manta helada, sus huesos crujen de dolor bajo el mordisco del viento helado que barre las calles vacías. La soledad la asfixia como una sombra implacable, su mente resuena con el eco vacío de su existencia solitaria en medio de la multitud indiferente. Y, sin embargo, a pesar de toda la adversidad que enfrenta, la anciana se niega a darse por vencida y su coraje es un rayo de esperanza en un mar de desesperación. Y mientras el joven es testigo de su heroica lucha por la supervivencia, se siente conmovido por una profunda inspiración, que promete ser su voz en la oscuridad, su apoyo en sus horas de más desesperada necesidad. En los momentos de quietud que permean el cuidado brindado por el joven a la anciana, emerge un diálogo silencioso lleno de significados profundos, un intercambio de experiencias que va más allá de las palabras y se manifiesta en el tejido mismo de sus almas. Entre los susurros de la anciana y los suaves murmullos del joven, emerge un entendimiento mutuo que trasciende las barreras del tiempo y el sufrimiento. Comparten historias de vida como hilos entrelazados, cada narrativa es un testimonio de la complejidad de la existencia humana y la intrincada red de emociones que la impregnan. Y mientras el joven se maravilla ante la sabiduría arraigada en las palabras de la anciana, descubre dentro de sí mismo una fuente de compasión y empatía que nunca supo que existía. Hablan de resiliencia, de cómo la adversidad puede moldear el espíritu humano y hacerlo más fuerte que nunca. Hablan de compasión, de cómo el simple acto de tender la mano puede iluminar incluso la realidad más oscura. Y hablan de la importancia de ayudar a los demás, por muy desafiantes que parezcan las circunstancias. Entre los tiernos cuidados y las sonrisas compartidas, se abre ante ellos una nueva comprensión del mundo, una visión teñida de esperanza y optimismo que desafía la oscuridad que los rodeaba. Y a medida que pasa el tiempo y cambian las estaciones, se convierten en testigos y arquitectos de un viaje de curación y renovación, guiados por el suave resplandor de la compasión y la bondad que florece en sus corazones. Impulsada por un renovado fervor de compasión y determinación, la joven protagonista emprende una búsqueda incansable de las verdades enterradas en el oscuro pasado de la anciana, siendo cada paso una promesa silenciosa de justicia y redención. Profundiza en las oscuras profundidades de registros polvorientos y recuerdos olvidados, descubriendo los secretos ocultos bajo capas de silencio y negación. Cada pista descubierta es como una luz parpadeante en la oscuridad, iluminando los rincones oscuros de una historia marcada por la injusticia y el dolor. Sigue las huellas dejadas por los fantasmas del pasado, y su determinación inquebrantable lo impulsa hacia adelante a pesar de los obstáculos que se interponen en su camino.
Con cada revelación desgarradora, el joven se enfrenta a la magnitud del sufrimiento que enfrentó la anciana, y su propia indignación alimenta el fuego ardiente de su búsqueda de justicia. Busca formas de ayudarla a superar los traumas que la atormentan, ofreciéndole un hombro sobre el que llorar y una mano para guiarla a través de las sombras del pasado. Y a medida que profundiza en la oscuridad, se compromete a ser tu voz en la oscuridad, tu luz en la tormenta, una fuerza de redención en un mundo marcado por la crueldad y la indiferencia. Porque sabe que incluso en las profundidades más oscuras de la desesperanza, la llama de la justicia nunca se apaga por completo, y hará cualquier cosa para verla brillar una vez más. A medida que pasa el tiempo, los vínculos entre el joven y la anciana se entrelazan como los hilos de un intrincado tapiz, revelando conexiones tan profundas e inesperadas como las raíces de un árbol antiguo. Descubren vínculos que trascienden los límites del tiempo y el espacio, testigos de un destino tejido con hilos de oro y plata, entrelazando sus destinos de maneras que ni siquiera los dioses podrían concebir. En sus conversaciones íntimas y experiencias compartidas, descubren que sus vidas están entrelazadas por lazos invisibles, cada revelación es un eco distante de un pasado que los une de maneras que nunca imaginaron. Descubren rostros familiares en lugares inesperados, eventos que se superponen como piezas de un rompecabezas cósmico que finalmente comienzan a tomar forma ante sus ojos asombrados. Comparten risas y lágrimas, sueños y miedos, secretos guardados en lo más profundo de sus corazones como tesoros preciosos esperando ser descubiertos. Y a medida que el velo del tiempo cae ante ellos, ven la verdad sin adornos de su conexión, una red de destinos entrelazados que los une en un abrazo eterno. Se maravillan ante la magia del universo, la forma en que el destino entrelaza sus historias en un tejido infinito de posibilidades y promesas. Se ven a sí mismos como viajeros en un viaje compartido, navegando por las turbulentas corrientes de la vida en busca de un refugio seguro donde anclar sus cansados corazones. E incluso cuando el mundo que los rodea se desmorona en el caos y la confusión, se mantienen firmes, unidos por la fuerza indomable del amor y la amistad. Porque saben que mientras se tengan el uno al otro, nunca estarán realmente solos en este vasto e impredecible cosmos. Como las estrellas que bailan en el cielo nocturno, el desenlace de esta historia es un espectáculo apasionante y conmovedor, donde los protagonistas encuentran una resolución que brilla con la luz de la redención y la esperanza. Luego de un viaje lleno de desafíos y adversidades, el joven y la anciana emergen como testigos de un milagro tan sublime como los rayos del sol que rompen la oscuridad de la noche. Encuentran refugio en las sombras del otro, con sus corazones entrelazados como un tapiz tejido con hilos de amor y compasión. Y juntos se enfrentan a los fantasmas del pasado, cada paso es una delicada danza entre el miedo y el coraje, el dolor y la curación. Y cuando el viaje llega a su clímax, se encuentran frente a un precipicio, un abismo de incertidumbre y posibilidades que se extiende ante ellos como un océano infinito. Pero, con las manos en la mano y el corazón unido, se lanzan a lo desconocido, confiados en que juntos podrán superar cualquier obstáculo que la vida les ponga en el camino. Y así encuentran la redención en las palabras no dichas, en la comprensión silenciosa que trasciende las barreras del lenguaje y la lógica. Encuentran esperanza en las pequeñas cosas, en los fugaces momentos de alegría y gratitud que marcan sus vidas como estrellas titilantes en la oscuridad de la noche. Y finalmente, encuentran paz en los brazos del otro, un refugio seguro donde pueden descansar sus almas cansadas y encontrar consuelo al saber que mientras se tengan el uno al otro, nunca estarán realmente perdidos. Porque, en última instancia, es el amor lo que los guía, la luz que los guía a través de las sombras y los lleva al hogar al que pertenecen.